Muy buenas tardes para todos. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Nos encontramos desarrollando el curso de microbiología de suelos en la tarea 4, ciclos biogeoquímicos y ecología de la simbiosis. Pertenecemos al grupo 146, el cual está conformado por Víctor Alejandro Rojas, Irene González, Avril Pérez, Juan Jesús Castillo, que por cuestiones de coordinación pues no fue posible la presente, y quienes habla, Carlos Gómez. Esta sustentación o presentación va dirigida a la doctora Paula Andrea Daza Vázquez, quien es la directora del curso. En ese orden de ideas, entonces vamos a a exponer o a interiorizar lo que es la diferencia entre los ciclos bioquímicos, nutricionales y la biodegradación de la materia orgánica. Entonces, vemos que los ciclos bioquímicos nutricionales básicamente son los nutricionales como el carbono, el nitrógeno, que se centren en la transformación, circulación de los elementos esenciales para formar biomoléculas que sustentan la vida de la cadena, de las cadenas tróficas que podemos encontrar en el suelo, básicamente. Entonces, ¿qué influyen los procesos bioquímicos? Esto influye en la fijación, en la asimilación, de igual manera en la nutrificación y desistrificación en el caso del nitrógeno. De igual manera, influye en la fotosíntesis, en la respiración en el caso del carbono, que es uno de los elementos que vamos a analizar. Eh, de igual forma, tiene una interacción con los microorganismos autótrofos que facilitan a estas las transformaciones para nutrir las plantas y los organismos vivos que podemos encontrar en las cadenas tróficas en el suelo. Continúe, compañero, por favor. Bueno, correcto. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Soy Víctor Rojas. Como lo vemos ahí en la diapositiva, como lo podemos notar, pues el carbono se encuentra en todas partes, inicialmente como gas carbónico generado por la combustión en forma natural, pues por los volcanes, de pronto por incendios que se presentan, no provocados por el hombre. También en la combustión fósil, pues en las casas, en las industrias, con los combustibles y también las excretas de los animales. Bueno, son asimilados, como lo vemos en la imagen, por los árboles, por las plantas, y son llevados al suelo. Entonces, el ciclo del carbono consiste realmente en la transferencia de ese elemento en diferentes formas en la atmósfera. En la biosfera, con los seres vivos, en la pedósfera, en los suelos y en general en la atmósfera. La degradación térmica de los cometas y asteroides fue la fuente de CO2 y el componente activo, y es el componente activo más importante del ciclo del carbono. El 50% de la materia orgánica del suelo es carbono. El suelo es un reservorio de nutrientes esenciales y en la actualidad, con la contaminación y con el exceso de CO2, estamos generando un desequilibrio entre lo que puede absorber las plantas e intercambiar o convertir por medio de la fotosíntesis de carbono inorgánico a carbono orgánico, lo estamos alterando. Entre esos, por el clima, por ejemplo, como lo vemos en la diapositiva al lado derecho, en el recuadro amarillo, el clima altera la temperatura, se genera el calentamiento global, eh, las propiedades físicas y la textura de los suelos también ya varía, la estructura de la cubierta vegetal de los suelos también ya cambia, las propiedades químicas, el pH de la materia orgánica, el clima, la temperatura, por la subida de la temperatura, todo va cambiando. Los microorganismos también ya son diferentes.
algunas, la intervención de la mano del hombre, por supuesto, por ejemplo, con las invasiones de plantas no nativas, que también toman nutrientes que no corresponden a esos suelos y van disminuyendo los nutrientes de los suelos. Y unos elementos nutritivos que es, por ejemplo, la atmósfera, la materia orgánica, los nutrientes disponibles, los minerales primarios y secundarios, se ven afectados por la contaminación del hombre en el gas carbónico. Se presentan diferentes cambios químicos, la mineralización de parte del carbono y el almacenamiento de compuestos, la mineralización, la descomposición de la mesofauna y la macrofauna, y está ligada a la liberación de nitrógeno, fósforo y azufre, que ya el nitrógeno y el azufre, ya en un momento nuestra compañera nos colabora. La descomposición de plantas y microorganismos en el suelo ayudan a que se mantengan, a que los microorganismos mantengan el carbono, lo transformen, las plantas lo tomen y también lo expulsen nuevamente para que nosotros lo podamos reutilizar. Eh, por el momento sería eso, compañeros. Doy paso a mi compañera Irene para que continúe con la presentación. Hola, buenas tardes. En esta ocasión les voy a hablar sobre el nitrógeno, el ciclo del nitrógeno. Es un fenómeno que está sobreactuado en la atmósfera de forma nitrógeno molecular. Este nitrógeno está disponible biológicamente debido a su triple enlace. De esta forma hace que sea utilizado orgánicamente en carbón, hidrógeno y oxígeno. Los rayos son una fuente de energía muy particular, lo que hace que el enlace del nitrógeno se combine en nitrógeno gaseoso. Tenemos bacterias nitrificantes y hongos en el nitrógeno, fijadores en el suelo. Dada esta estructura y compuesto en amonio o ion amonio, que que cumple un papel fundamental para el proceso de las plantas, convirtiéndolo en nitritos o nitratos. Eh, Se dan de tres maneras las formas principalmente fijadoras de biológicas, abiológicas o industriales. Esto habla más que todo como de las bacterias de rizobios, las bacterias vianocombinables y la biótica producción de descargas eléctricas de energía. De la nitrificación hablamos de un proceso aeróbico en el cual el amonio se oxida primero en nitrito y luego en nitrato. Se divide en dos etapas. De la nitrificación que se realiza por bacterias por género nitrosomonas que convierten el amonio en nitrito y nitratación realizada por nitrabacteria que oxida el nitrito a nitrato. Basado en esto es como la formación del ciclo donde el, el proceso del nitrógeno molecular se realiza en la atmósfera para convertirlo en nitrógeno y así hacer el proceso de nitritos y nitratos, que es lo que fortalece más al suelo en proceso de, bien sea para poder realizar su fotosíntesis o su crecimiento. Listo, compañeros, le doy seguimiento a mi compañera. Muchas gracias. No, gracias, compañera. Buenas tardes para todos, Cyril Pérez, y les voy a explicar sobre lo que le corresponde al ciclo del azufre. Entonces, esto comienza desde los ciclos de biodegradación de materia orgánica, en los cuales se incluyen elementos como el azufre, el fósforo y el hierro, y el manganeso, cuya dinámica está fuertemente relacionada o ligada a lo que es la descomposición y mineralización de la materia orgánica en el suelo. Estos ciclos suelen ser sedimentarios
y dependen de procesos redox y microbianos y su fase gaseosa es limitada o inexistente. Otra cosa que mencionar es que en los ciclos de biodegradación como la comprensión de las diferentes conexiones entre ambos tipos de ciclos es esencial para entender la fertilidad, la salud y la resiliencia de los ecosistemas terrestres. En el ciclo del azufre implica la circulación de este elemento entre la litosfera, la hidrosfera, la atmósfera y la biosfera. En el suelo, el azufre se encuentra en formas orgánicas e inorgánicas y su transformación microbiana depende de procesos redox y de la actividad microbiana. En el ciclo del azufre está estrechamente vinculado a la descomposición de materia orgánica y a los procesos redox del suelo. En la actividad microbiana es esencial para la mineralización y la disponibilidad del azufre para las plantas, así como la formación de compuestos tóxicos en los nutrientes clave. En el ciclo del azufre podemos encontrar bacterias como bacterias sulfato reductoras o de sulfovibrio que reducen ¿qué se llama? Lo que sería el sulfato y lo convierte a sulfuro de hidrógeno en ambientes anaeróbicos. Las bacterias oxidadoras que son tiobacillus, que oxidan el sulfato de hidrógeno a sulfato en ambientes aeróbicos, y por último los hongos y bacterias descomponedoras que mineralizan compuestos orgánicos con azufre en este caso. Para los ciclos de biodegradación de materia orgánica, lo que realizan son movilización de micronutrientes, aseguran la disponibilidad ya sea del azufre, del fósforo, el hierro y el manganeso, que son esenciales para la salud vegetal microbiana. En la detoxificación, que son los procesos redox de hierro y manganeso, contribuyen a la movilización de metales pesados y contaminantes. También regulan el pH potencial redox, que es lo que mantiene en condiciones óptimas para la actividad biológica y la estructura del suelo. También incluye interacciones sinérgicas, que es el acoplamiento de ciclos redox que favorecen la mineralización de nutrientes y la estabilidad del ecosistema. Los servicios que ofrezcan o que están asociados son la producción de alimentos y biomasa, la regulación del ciclo hidrológico, el secuestro de carbono y mitigación del cambio climático, el mantenimiento de la biodiversidad microbiana y vegetal y por último la filtración y purificación del agua. Aquí tengo pues un pequeño esquema que muestra más o menos cómo funciona dicho ciclo. Como podemos ver aquí, en la materia orgánica es donde comienza el ciclo, el cual contiene azufre, que son los restos de plantas, animales o microorganismos. Esta materia es descompuesta por bacterias, lo que da lugar a la etapa de mineralización donde se libera sulfuro de hidrógeno, el cual está representado por esta nube violeta que está aquí abajo. En el sulfuro de hidrógeno puede seguir dos caminos. Uno es la emisión a la atmósfera, como vemos en esta nube gris, y el otro es su transformación dentro del suelo. En la parte de abajo, que en condiciones anaeróbicas, que son las bacterias como Thiobacillus oxidan el sulfuro de hidrógeno, primero lo convierten en azufre elemental, que es ese círculo amarillo que está ahí, donde dice reducción, y luego en sulfato de hidrógeno, que es esta gota azul de aquí. En la planta que vemos en el centro, esas son las raíces de las plantas que absorbe ese sulfato en un proceso llamado asimilación, el cual el azufre se incorpora en aminoácidos esenciales para el crecimiento vegetal. En este animal que tenemos aquí, que me apreciar es un conejo, cuando los animales consumen esas plantas, el azufre pasa a sus tejidos y esta etapa representa la transferencia trófica del azufre. Al morir los animales son degradados por microorganismos descomponedores que devuelven el azufre al suelo en forma de sulfuro de hidrógeno y por lo tanto reinicia el ciclo. Aquí en la bacteria de sulfovibrio, que está en ambientes sin oxígeno, son estas bacterias las que reducen el sulfato nuevamente a sulfato de hidrógeno,
el cual cierra el ciclo mediante procesos de redox. Y esta roca que están ahí es la parte del sulfuro de hidrógeno que puede precipitarse como sulfuros metálicos, como vemos aquí en esta roca, en la cual se están formando compuestos estables en el suelo. Y por lo tanto, eso sería todo por el ciclo del azufre. Bueno, muchísimas gracias, compañera. Entonces, asimismo, los ciclos de biodegradación, vemos que estos ciclos están compuestos de materia orgánica y, pues, y contienen unos elementos. Entre ellos encontramos que lo integran los elementos como el azufre, el hierro y el magnesio. Del mismo modo, permiten la descomposición y materialización de la materia orgánica en las cadenas tróficas. De, seguidamente, pues podemos ver cómo la integración de estas sustancias o estos elementos se realizan en los procesos de oxidación por medio de los microorganismos quimiotróficos que controlan la disponibilidad de nutrientes y micronutrientes en el suelo, lo que hace que esto a su vez pues genere eh, energía o alimento para los seres vivos en, en las capas del suelo. Asimismo, pues tenemos que es la función principal de los ciclos, es la descomposición de compuestos orgánicos para em, liberar los nutrientes, biomoléculas esenciales para la vida, de acuerdo a lo que nos dice Ibáñez 2009. Asimismo, pues tenemos las diferencias entre los ciclos nutricionales y los ciclos de biodegradación. Entonces tenemos tres aspectos para analizar. Lo primero, pues tenemos los ciclos nutricionales, los ciclos de biodegradación. Como aspectos tenemos pues los elementos principales que se encuentran en los ciclos de nutrición, que es el carbono y el nitrógeno. En los ciclos de biodegradación se encontramos los elementos como azufre, fósforo, hierro y magnesio. Como función, tenemos que dentro del ciclo de nutrientes tenemos la nutrición y la formación de biomoléculas esenciales para la vida en el suelo. En los ciclos de biodegradación tenemos que estos elementos ayudan a la descomposición y a la mineralización de la materia orgánica. Procesos principales. Entonces, en los procesos principales del carbono y el nitrógeno, en el ciclo de nutricionales, encontramos que nos ayuda a la fijación, asimilación de nutrificaciones, fotosíntesis y respiración para los seres vivos, ya sean plantas o elementos del suelo. Em, en, en el ciclo de biodegradación tenemos oxidación, reducción, mineralización y movilización. Microorganismos involucrados. Entonces tenemos en el ciclo nutricionales tenemos autótrofos, fijadores de nitrógenos que ayudan a este proceso. Y asimismo tenemos pues las bacterias oxidantes, reductoras y quimiotróficas. Impacto en el ecosistema, entonces sustentan la cadena trófica y crecimiento vegetal. En el ciclo de biodegradación tenemos que controlan la disponibilidad de micronutrientes y estructura del suelo. Ejemplos de compuestos. Entonces tenemos que en el ciclo de nutricionales tenemos nitrógenos, amonio, agua o CO2, biomoléculas, y en los ciclos de biodegradación encontramos lo que son los sulfatos, fotasos, formas de oxidación, reducción de hierro y magnesio. Elementos principales dentro del ciclo de nutricionales tenemos, como lo dijimos anteriormente, el carbono y el nitrógeno, y en los ciclos de biodegradación tenemos los elementos azufre, fósforo, hierro y magnesio. La interacción, pues básicamente son dos procesos totalmente diferentes, pero que actúan para un mismo beneficio, como el carbono y el nitrógeno. Para estas directamente, pero estos están directamente ligadas a la nutrición y el crecimiento de los organismos, mientras que los otros ciclos facilitan la degradación,
regulación de los nutrientes esenciales para mantener la fertilidad de la vida en las cadenas tróficas, en los ecosistemas del suelo y demás. De esta manera, pues daríamos terminada la sustentación de nuestro trabajo y nos queda solamente darle las gracias a nuestros docentes. Gracias, muy amables compañeros. Gracias.